se nos pide que dibujemos el gráfico de la función exponencial f de x igual a 0.5 elevado a la potencia de x, luego establezca el dominio y el rango. Estaremos graficando esta función, determinando puntos en el gráfico completando una tabla de valores. Completaremos una tabla de valores a mano. Entonces, convierta el decimal 0.5 en una fracción. 0.5 es igual a 1 o 2, así que usemos la función en la forma f de x es igual a 1,2 elevado a la potencia de x, para completar la tabla de valores. Sin embargo, una cosa que debemos notar sobre esta función exponencial es que la base b, o el factor de crecimiento, o el multiplicador de crecimiento está entre 0 y 1, y por lo tanto el gráfico estará disminuyendo. Completemos esta tabla de valores en la siguiente diapositiva. El primer valor de entrada o valor x es negativo 3, el valor de la función correspondiente es f de 3 negativos. Para determinar f de 3 negativos, sustituimos 3 negativos por x, y nuevamente usaremos la función de esta forma aquí. f de 3 negativos es igual a 1,2 elevado a la potencia de 3 negativos que es igual a 1 a los 3 negativos dividido por 2 a los 3 negativos. Ahora, usando las propiedades del exponente negativo que se muestran a continuación, esto es igual a 2 elevado a la potencia de 3 positivos dividido por 1 elevado a la potencia de 3 positivos que es igual a 8 dividido por 1 que es igual a 8. f de negativo 3 es igual a 8. Luego tenemos x es igual a 2 negativos. El valor de la función correspondiente es f de 2 negativos. f de 2 negativos es igual a 1,2 elevado a la potencia de 2 negativos, que equivale a 1 a los 2 negativos dividido por 2 a los 2 negativos, lo que equivale a 2 elevado a la potencia de 2 positivos dividido por 1 elevado a la potencia de 2 positivos, que es igual a 4 dividido por 1 que es igual a 4. Luego tenemos x es igual a 1 negativo. El valor de la función correspondiente es f de 1 negativo. f del negativo 1 equivale a 1,2 elevado a la potencia del negativo, que equivale a 1 al negativo dividido por 2 al negativo, que equivale a 2 al poder del positivo, dividido 1 al poder del positivo, que equivale a 2 dividido por 1 que equivale a 2. El siguiente valor de x es igual a 0. El valor de la función correspondiente es f de 0, lo que equivale a 1,2 elevado a la potencia de 0. Cualquier valor distinto de 0 elevado a la potencia 0 es igual a 1. f de 0 es igual a 1. Y finalmente tenemos x es igual a 1. El valor de la función correspondiente es f de 1, que equivale a 1,2 elevado al primero, que equivale a 1,2. Cada uno de estos valores de función en la tabla representa un par ordenado que sería un punto en el gráfico de la función. Ahora, enumeremos los pares ordenados para cada uno de estos valores de función. Esta primera fila en la tabla representa el par ordenado negativo 3,8. Cada par ordenado tiene la forma de la coma de entrada, la salida o la coma xf de x. La segunda fila es el par ordenado negativo 2,4. La tercera fila es el par ordenado negativo 1,2. La cuarta fila es el par ordenado 0,1. Y la quinta fila es el par ordenado 1,12. Y ahora dibujemos estos pares ordenados en el plano de coordenadas y dibujemos el gráfico. El par ordenado negativo 3,8 desde el origen, nos moveríamos a la izquierda 3 unidades y arriba 8 unidades. Para el par ordenado negativo 2,4, desde el origen, nos movemos a la izquierda 2 unidades, hacia arriba por unidades. Para el par ordenado negativo 1,2, desde el origen, nos movemos a la izquierda 1 arriba 2. Para el par ordenado 0,1, desde el origen subimos una unidad. Y finalmente para el par ordenado 1,12, desde el origen, la derecha, hasta 1,2, que es aproximadamente aquí. Ahora, antes de esbozar el gráfico de esta función, sin embargo, analicemos los valores de la función. Observe que a medida que x disminuye, los valores de la función aumentan sin límite, y a medida que aumenta x, los valores de la función se hacen cada vez más pequeños y se acercan al valor de 0. Pero observe cómo el valor de la función nunca será igual a 0 o nunca será negativo, porque si aumentamos 1 o 2 para un poder, siempre será positivo. Se volverá cada vez más pequeño a medida que x aumente, pero nuevamente, nunca será igual a 0 o será negativo, lo que significa que el gráfico aumentará sin límite hacia la izquierda y acercarse al eje horizontal hacia la izquierda, y por lo tanto el gráfico se verá más o menos así.
Y observe cómo el gráfico va cuesta abajo de izquierda a derecha, lo que indica que la función disminuye. Y ahora terminemos dando el dominio y el rango. El dominio es el conjunto de todas las entradas posibles o valores x. El rango es el conjunto de todas las salidas posibles o valores de función. Bueno, no hay restricciones en el dominio de la función. X puede ser cualquier número real. Entonces, usando la notación de intervalo, el dominio es el intervalo abierto del infinito negativo al infinito positivo. Podemos verificar esto mirando el gráfico de la función. El gráfico se mueve hacia la derecha para siempre y hacia la izquierda para siempre, sin agujeros ni roturas, lo que indica que el dominio es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y ahora para el rango, ya discutimos las posibles salidas o valores de función. Las salidas de esta función nunca serán iguales a 0 o serán negativas, lo que significa que el rango es el intervalo abierto de 0 a infinito. También podemos verificar esto mirando el gráfico. Observe cómo el gráfico nunca toca el eje horizontal o el eje x donde el valor de la función sería 0, y también nunca va por debajo del eje x, donde los valores de la función son negativos. Esto verifica que el rango es el intervalo abierto de 0 a infinito. Espero que hayas encontrado esto útil.